Paz y bien, buenas tardes o buenos días, según cuando vayan a escuchar este programa. Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo para compartir este gran misterio, este gran regalo de la fe. Este programa es un capítulo más de la serie que titulamos Seguidores del Camino. Soy el hermano Jesús María Bezuna Artea, capuchino, sacerdote católico, y pues ya llevamos, creo, unos meses con este temario que me parece muy interesante, muy importante para todos nosotros en este tiempo en el cual pues la fe, nuestra vida cristiana, nuestra fe cristiana está enfrentando una lucha, y eso es lo que significa agonía, la agonía de la fe. Cuando escuchen hablar de agonía de la fe, agonía del cristianismo, es la lucha interna o externa que se da en distintas circunstancias, tanto dentro como desde parte de afuera, en nuestra fe y en nuestra iglesia, y en general en todo lo que llamamos el cristianismo, ¿no? Bueno, aquí concretamente esta serie de temas yo lo había titulado La agonía de la fe, pero nuestro programa aquí en Radio de Mundo Católico lleva por título Seguidores del Camino, haciendo referencia a que esa es nuestra vocación cristiana, y que en esta vocación cristiana de ser seguidores de Jesús, que es el camino, pues la fe tiene un papel decisivo, y precisamente sobre eso vamos a hablar hoy, porque ese papel decisivo depende mucho del compromiso. La fe lleva consigo un compromiso. Y hoy día parece que el miedo al compromiso es una característica de nuestro tiempo, de las nuevas generaciones que marcan la marcha del mundo, de la sociedad general. Se evitan los compromisos y pues, tanto la vida familiar, la vida social, la vida religiosa, todo esto lo resiente seriamente. A los cristianos católicos y a los cristianos en general quizá no se nos inculcó demasiado este rasgo que está bien claro en el Evangelio cuando Jesús se dirige o nos habla del seguimiento, de ser sus seguidores. Dice, por ejemplo, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Nadie que pone la mano al arado y mira hacia atrás es digno del reino de los cielos. Nadie puede servir a dos señores, no pueden servir a Dios y al dinero. Palabras duras. Deja a los muertos que entierren a sus muertos. Jesucristo se refería a uno que le quería seguir, pero le pidió permiso primero para ir a enterrar a su padre, ¿no? Y bueno, pues a través de esta frase, que tiene un significado simbólico, ¿verdad?, de decir que todos los quehaceres naturales, de cualquier tipo que sean, pues es algo que no se puede anteponer al compromiso fundamental del reino de Dios, ¿no? Lo mismo que quien pone la mano al arado, quien dice que sí a la llamada de Jesús, no puede mirar hacia atrás después para decir ay, lo que dejé, no sé si hice bien, ¿no? Y por supuesto nadie puede servir a dos señores que no sean amigos, ¿verdad? Y aunque sean amigos, pues no, pues espera, mira, es lo que pasa a mucha gente por ahí
que tienen compromisos familiares, pero por ahí tienen otra persona con la cual quieren también compartir su vida, ¿verdad? Y pues quedan mal con las dos. Como consecuencia de no haber asumido esta conciencia de compromiso ante nuestra experiencia de seguir a Cristo en la Iglesia, durante siglos los laicos no se han sentido parte activa de la misión de la Iglesia, y en su mayoría se han contentado con cumplir pasivamente sus obligaciones morales para asegurar la salvación eterna. Han puesto el énfasis de su vida más en no pecar que en practicar la virtud. Esto es muy notable, ¿no? Muy notable. Esta actitud pasiva, esta actitud moralista, esta actitud del menor esfuerzo, esta actitud fundamentalista, de asegurar la salvación, ya con eso estoy bien, y para eso pues no cometo pecados o evito cometer pecados muy graves, olvidando pues que lo nuestro como cristianos, olvidando o porque quizá no se les ha inculcado lo suficiente, que lo nuestro es hacer, es vivir, es practicar el amor, la misericordia, como Jesús. Dios no nos ha llamado para no pecar, Él nos ha liberado del pecado a través de Cristo, eso está ya superado. Cristiano no peca, dice San Juan, el que ha nacido de Dios no peca. Si hemos nacido de Dios, pero quizá ni nos hemos dado cuenta, ¿o qué? Sí, sabemos que hemos nacido a través del bautismo, pero no cultivamos suficientemente esa riqueza del sacramento del bautismo. El Concilio Vaticano II ha hablado en términos bien claros sobre la responsabilidad de todos los cristianos, cada uno en su lugar y de acuerdo a su propio carisma. Dentro de la promoción de los laicos en la Iglesia, este aspecto es fundamental. Entender que la vida de cada cristiano tiene como punto de partida una vocación, llamado de Dios, para desarrollar una misión en el mundo a través de la Iglesia. Eso es decisivo para vivir comprometido. Y lo dice en la Constitución Lumen Gentium, que es sobre el misterio de la Iglesia, dice el concilio: en la constitución del cuerpo de Cristo hay variedad de miembros y de ministerios, y para el desempeño de los ministerios o servicios el Espíritu distribuye sus diversos dones. Entonces, a todos nos va dando los dones convenientes, laicos, religiosos, sacerdotes, a todos los cristianos, en cualquier estilo de vida o compromiso de vida que tengamos. Aunque suene feo y pretencioso, podemos decir, en contra de la mentalidad proselitista que ha privado durante siglos en la Iglesia, que quizá sobramos muchos en las filas de la Iglesia. Concretamente, todos aquellos que no tengan la voluntad clara de un compromiso de vida y de por vida en favor del Evangelio. Todos aquellos que no se sientan comprometidos en la batalla diaria de la fe, tanto para mantenerla viva en el camino de la vida diaria, como para defenderla de los vientos que quieran apagarla. Por ello, el compromiso necesita de apoyos y ayudas. De modo semejante a como en el desierto nadie puede caminar solo y sobrevivir, tampoco en el camino de la vida nadie puede vivir solo. Es algo que recordamos en ese canto popular, juntos como hermanos.
vamos haciendo un camino por el desierto, bajo el sol. No podemos caminar, también es otro. Con hambre, bajo el sol, otro canto que cantamos también para la comunión. Un largo caminar por el desierto, dicen. Largo caminar por el desierto. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Si algo ha querido inculcarnos la Iglesia en su renovación conciliar es el sentido de comunidad. La Iglesia es una comunidad convocada a través de todos los creyentes y se manifiesta como una muchedumbre reunida por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como hemos dicho anteriormente, es Señor y dador de vida, y esa vida se comunica a los creyentes que se unen misteriosa y realmente a Cristo por medio de los sacramentos. Importancia de los sacramentos, que han caído en, no sé si decir, en desgracia, o cada vez se practican menos, se reciben menos los sacramentos. Mucha gente que no se casa, muchos jóvenes que no bautizan a sus hijos, mucha gente que no se confiesa, pocos los jóvenes que quieren comprometerse en la vida sacerdotal, muchos adolescentes y jóvenes que no quieren recibir el sacramento de la confirmación. Pues eso son palabras también de esa constitución del Concilio Vaticano II, luz de los pueblos, Lumen Gentium, que la Iglesia es una comunidad convocada que se manifiesta como una muchedumbre reunida por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y esa riqueza que nos da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cuando nos convoca para celebrar la fe, fundamentalmente a los sacramentos, pues si no lo recibimos, ¿en qué se queda? En puro subjetivismo. Con estas palabras del concilio queda claro que los sacramentos no son requisitos a cumplir para tener un certificado de pertenencia o membresía en la institución eclesial, y menos todavía para asegurarnos el cielo. Esa vida que nos da, que nos ofrece Dios, que nos da Dios en Jesucristo a través de los sacramentos, se inicia por los sacramentos llamados de iniciación: bautismo, confirmación, Eucaristía. Se restablece a través de los sacramentos de sanación, particularmente el sacramento de reconciliación y también la unción de enfermos, se llaman sacramentos de sanación, y pues se acrecienta y se da una gracia particular para ciertas situaciones por medio de los sacramentos de estado, que son los de madurez, matrimonio y sacerdocio. Servicios, o sea, casarse, recibir el sacramento del matrimonio no es simplemente tener la boleta para poder recibir otros sacramentos. Es un gran misterio de la madurez del cristiano, de la madurez del amor, de la madurez para amar. Y el sacerdocio, pues también un sacramento de madurez al servicio de la Iglesia. Nunca es tarde para las cosas muy importantes. La vida espiritual, la vida divina que recibimos de Dios se cultiva, se acrecienta, se inicia
y por tanto también se inicia y se fortalece la vida comunitaria en la Iglesia, que luego se proyectará y se compartirá en formas diversas, por medio de tantos apostolados como hoy son posibles para todos los cristianos, religiosos y laicos. Al respecto, precisamente quiero citar algunas palabras del Concilio sobre el apostolado de los laicos. También hay un documento del Concilio Vaticano II sobre este apostolado de los laicos, donde se dice, voy a leer un párrafo tomado del número 18. Se dice: como los cristianos son llamados a ejercer el apostolado individual en diversas circunstancias de la vida, no olviden, sin embargo, que el hombre es social por naturaleza y que agrada a Dios el que los creyentes en Cristo se reúnan en pueblo de Dios y en un cuerpo. Por consiguiente, el apostolado asociado de los fieles responde muy bien a las exigencias humanas y cristianas, siendo al mismo tiempo expresión de la comunión y de la unidad de la Iglesia en Cristo. Por tanto, los fieles han de ejercer su apostolado uniendo sus esfuerzos. Bueno, pues este es un aspecto muy importante. Es decir, los cristianos, por una parte, son llamados a ejercer el apostolado individual en distintas circunstancias de la vida. Por ejemplo, pues, valga la redundancia, el buen ejemplo. Dar buen ejemplo en la vida de cada uno, en la vivencia y en el servicio, cuando nos toca servir, en la vivencia cuando nos toca vivir nuestro estado de vida como cristianos, la familia, como laicos, y luego en cualquier actividad que tengamos que hacer o apostolado. Bueno, pues lo podemos hacer individualmente. Hay muchos apostolados o muchas facetas de la vida apostólica que se ejercitan individualmente. Sin embargo, no olviden que el hombre es social por naturaleza y que agrada a Dios que los creyentes en Cristo se reúnan en pueblo de Dios y en un cuerpo. Son palabras muy significativas estas. No olviden que agrada a Dios que los creyentes en Cristo se reúnan en pueblo de Dios y en un cuerpo. Bueno, pues eso es lo que llamamos iglesia. La iglesia, somos miembros de la iglesia, porque Dios nos ha reunido. Los hijos de Dios dispersos, es la misión que Jesús dice, ha sido enviado a reunir a los hijos de Dios dispersos. Por tanto, dice este documento, el apostolado asociado de los fieles, es decir, el apostolado en grupos apostólicos, asociaciones de fieles, responde muy bien a las exigencias humanas y cristianas. Humanas en el sentido de que somos sociables como humanos, y cristianas por esta razón de que Cristo nos convoca, no solamente nos voca, es decir, nos llama, sino que nos convoca, nos llama con otros. Es el sentido de convocar, llamar juntamente con otros. Siendo al mismo tiempo expresión de la comunión y de la unidad de la Iglesia en Cristo. Es decir, que damos ese testimonio de lo que Jesús nos ha encomendado de ser uno. Sean uno como el Padre y yo somos uno, para que crean que yo soy el enviado. Ya de por sí es que un grupo de cristianos que trabajan juntos, que hacen un
un ministerio juntos, igual que los sacerdotes o religiosos que trabajan juntos en un equipo, pues están dando ya un testimonio. Eso ya es parte del apostolado. Estamos dando testimonio de la fuerza del Espíritu de Jesús para unirnos y capacitarnos a hacer ese trabajo. Y testimonio de que la Iglesia es una comunidad, de que no es un grupo de gente ahí, cada uno haciendo las cosas a su manera, y que se reúnen por conveniencia para, qué sé yo, para compartir medios o estrategias. No, lo hacemos juntos, unidos y a gusto. Por tanto, concluye, los fieles han de ejercer su apostolado uniendo sus esfuerzos. Por tanto, los fieles han de ejercer su apostolado uniendo sus esfuerzos. Esa es la forma normal del apostolado de todos los fieles. Uniendo esfuerzos en una misma tarea, en un mismo proyecto, aunque a veces dentro de un proyecto puede haber partes diferentes. Es como si vamos a dar de comer a un grupo de gente necesitada. Pues bueno, uno cocina, otro prepara la mesa, otro sirve la comida, otro limpia la loza, pero somos parte de un proyecto. Cada uno hace su parte, pero todos juntos sabemos compartir el trabajo. Bueno, afortunadamente en los años posteriores al concilio surgieron en la Iglesia muchos grupos y movimientos laicales que les dieron la oportunidad de desempeñar el apostolado propio y de vivir la experiencia de comunidad en la Iglesia. Y esto pues es lo que llamamos movimientos laicales o eclesiales, que no son grupos parroquiales, son mucho más amplios, ni son grupos de religiosos o de religiosas. Movimientos laicales, como por ejemplo la Renovación Carismática, el grupo de comunidades de catecumenado o catecumenales, el Opus Dei, el Comunión y Liberación, etcétera. Hay muchos grupos. Llamamos movimientos laicales que tienen una importancia grandísima en la Iglesia, y pues no es que sea necesario pertenecer a ellos, pero son una de las modalidades importantes que está influyendo mucho en el apostolado y en la vida de la Iglesia. ¿Por qué? Porque estos grupos tienen una organización interna muy fuerte que los mantiene en su vida espiritual, y el hecho de pertenencia a un grupo pues también les da un vigor espiritual, que lo vemos es una condición importantísima para perseverar, ¿no? Claro, tenemos luego grupos parroquiales que también hacen servicios. En cada parroquia hay, antes la famosa Acción Católica aunaba los trabajos de los laicos, y luego pues también tuvo distintas modalidades, como la Acción Católica Obrera, la Acción Católica de los Jóvenes, y pues dentro de la Iglesia pues hoy día hay distintos grupos que hacen servicios en favor de la Iglesia, como puede ser el grupo de los ministros de la Eucaristía,
o pueden ser grupos de evangelización que dependen directamente de la parroquia, o grupos de alfabetización bajo distintos nombres. Son innumerables los que hay en cada parroquia, porque muchos son originales, propios de una parroquia. En distintos países, distintas diócesis y parroquias se dan esa variedad riquísima, por medio de la cual, pues, digamos, todos los laicos que sienten este llamado a vivir su vida cristiana en el compromiso, pues lo pueden hacer con garantías de perseverancia, con garantías de ir creciendo en su vida espiritual, y que al mismo tiempo que comparten su fe y ayudan a otros, se ayudan también a sí mismos. Bueno, pues ánimo. Todos los que me escuchan, seamos religiosos, sacerdotes o laicos, recordemos pues lo importante que es el compromiso de nuestra fe. Dios se ha comprometido con nosotros desde el Génesis, cuando dice: uno de su raza aplastará tu cabeza, le dice a la serpiente. Fue un compromiso que Dios tomó en favor de la humanidad, y Dios lo cumplió cuando Jesucristo llega a este mundo diciendo: aquí vengo para hacer tu voluntad, y tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Pues ojalá que esto nos inspire también a nosotros, nos quite el miedo al compromiso, porque una fe genuina, verdadera, madura, siente la necesidad de comprometerse en llevar la fe a otros, de compartir su propia fe con otras personas que lo necesiten. Pues con esto concluyo, deseándoles lo mejor, paz y bien, que el Señor los bendiga.